agradeceros que estéis aquí nuevamente esta tarde, que ya con esto, pues, como bien sabéis, concluimos las actividades educativas del programa 2023-2024 del Aula de la Experiencia, con esta magnífica conferencia que ahora la profesora Isabel López Calderón nos va a llevar a cabo. Pero antes, nuevamente, daros las gracias por estar aquí. Y nada, voy a pasar a presentar un poquito, digo un poquito porque, como bien estaba diciéndome Antonio, vuestro compañero, el currículum de Isabel es tan grande que no sabría ni por dónde empezar y por dónde terminar, y sobre todo que me equivocaría, seguro. Pero para mí hay un currículum más importante que... Si te equivocas para arriba no voy a protestar. ¿No? Para mí hay un currículum más importante que es el currículum personal. Entonces yo voy a hablar de esa parte y que ella, si quiere, mencione la parte institucional o académica propia. Ella, como buena profesora catedrática de la Universidad de Sevilla, tuvimos la suerte de acogerla aquí en el Aula de la Experiencia hace ya muchos años, al principio prácticamente al principio del programa. Ella venía con unos compañeros, que me estaba mencionando hace un poquito, hablando de ellos, y trataba una materia que no hemos conseguido volver a tenerla, que es el tema de la biología molecular, con buena experta que es en ese tema. Siempre había dado a los grupos de terceros, con lo cual era un colofón a ese proyecto que teníamos en ese grupo. ¿Y por qué hablar de ella de esta forma especial? Porque desde primera hora enganchó con nosotros y era tal el cariño que nos ha aportado que siempre la hemos tenido presente, y como bien me estaba recordando vuestro compañero, ha hecho más de una charla aquí en Los Palacios, ha hecho presencia en algún acto de inaugural y de clausura, y en la Feria del Libro también estuvo con nosotros, con lo cual hemos seguido con esa vinculación todo lo posible. Ahora es verdad que la tenemos un poquito más lejana, no porque no queramos nosotros, ¿verdad?, pero bueno, teníamos ganas de volver a tenerla por aquí, y ese es el hecho de que terminemos este curso con el lazo final de tener a una persona tan maravillosa como Isabel aquí con nosotros. Pues nada, Isabel, te voy a dejar con ello, ¿vale? Me estaba preguntando que si le daba permiso para que os diera usted la posibilidad de hacer preguntas. Digo, ¿hasta dónde te vas a meter? Pero bueno, así que os dejo con ella. Ah, por cierto, ¿no había traído un detallito, no? Sí. Espera, os paso. Bueno, el detallito es que, claro, yo estoy jubilada ya, y entonces mi biblioteca la estoy eliminando, o digamos entregando, pero quiero siempre cada libro que tenga un destino donde yo sepa que lo van a aceptar bien. Entonces tenía esta historia que la regalaron a muy pocas personas en la Universidad de Sevilla, esta historia de la Universidad de Sevilla, y yo quería que la tuvierais vosotros aquí para consultarla o para verla. Es muy hermosa y además pues cuenta muchas cosas de lo que es esta institución de la que todos formamos parte, ¿no?, incluidos vosotros, por supuesto. Os la voy a enseñar, ¿vale? Es una edición ilimitada que nos trae Isabel, como estaba bien diciendo, es una edición que hicieron para algunos profesores y algunos eventos de la universidad. Con mucho gusto la vamos a tener en la librería de la biblioteca de nuestra asociación, para que los alumnos la puedan consultar. Y muchísimas gracias por acordarte de nosotros, como siempre. Ya tendré ocasión de regalaros más libros, los que queráis. Bueno, pues te dejo con ello. Bueno, pues muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los presentes, porque me da muchísima alegría volver a Los Palacios. Yo creía que ya David se había olvidado de mí, de la biología, pero como yo sigo en contacto, sigo estando ahí metida en algunos de los grupos y tal, pues recibo las noticias vuestras, de manera que sigo la actividad que tenéis, que es la verdad fantástica, ¿eh? De los sitios y de las sedes más activas que hay dentro del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla y los pueblos. De manera que os felicito por ello y os doy ánimo para adelante. Cuando David me dijo de dar una charla, por supuesto, primero no pude decirle que no, por ser él quien es
y por ser vosotros quienes sois. O sea, yo con muchísimo gusto me retiro un poco de mi jubilación y vengo aquí con mucho gusto. La cuestión era el tema, ¿qué tema podía interesaros a vosotros? Yo le dije que entre temas como una clase general de genética, que he dado yo muchas veces aquí, o una presentación sobre unas cosas que están de muy actualidad, sobre todo en una zona como es esta, que son hablar de alimentos, y aclarar un poco desde el punto de vista científico qué son los alimentos naturales, qué son los alimentos ecológicos, los biotecnológicos, sobre todo introducirle, que supongo que a ustedes eso les resultará más desconocido, y hablar un poco qué lío es ese, qué lío de todos estos alimentos y qué es lo que tienen en relación con ellos. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser una presentación en la que va a haber algunas cositas, porque tiene que haberlas, de ciencias, sobre todo de genética, y luego vamos a considerar algunas situaciones en las que, y algunas cuestiones que quizás ustedes no conozcan, a pesar de lo cerca que están del campo, quizás ustedes no conozcan y a lo mejor les puede resultar curioso. Lo que sí me gustaría que si en cualquier momento tienen ustedes algo que añadir, que rebatir o que preguntar, que por favor me interrumpan, porque me ha dicho David que yo había pensado que mi charla fuera como de 1 hora o así, pero si se puede prolongar un poquito más porque ustedes me hagan interrupción, me interrumpan con preguntas, pues encantada de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, alimentos naturales, ecológicos, orgánicos, biotecnológicos, ¿qué lío es este? Entonces, para empezar, vamos a resolver algunas preguntas que os puedo hacer y que podéis contestar todos según lo que os parezca. En primer lugar, ¿qué os parece mejor? ¿Qué os parece, natural o artificial? ¿Natural? ¿Hay alguien que diga artificial? ¿Qué prefieren ustedes, naturaleza o química? Naturaleza. Química no. No. Bueno, ya empezamos con las matizaciones. Bueno. Vale. En general, ni todo químico, ni todo naturaleza, o mayoritariamente naturaleza, minoritariamente químico. Hablaremos también de eso. ¿Ustedes creen que la naturaleza es amiga del hombre? ¿Sí? ¿Nos ayuda a vivir? Un momento, vamos a hablar uno cada vez para oírnos todos. Que la naturaleza algunas veces también trae unas catástrofes que no son buenas para el ciudadano. Por eso la naturaleza es amiga del hombre, que esa es la frase. Digamos que puede ser una simbiosis interesada y necesaria, pero simbiosis sin ninguna clase de efectividad. Vale, la naturaleza es amiga seguro y cuando. La pregunta debería de hacerse al contrario. ¿Es amigo el hombre de la naturaleza? Es que esa es otra pregunta distinta. Muy bien, muy bien. Muy bien traído, pero es que si yo pregunto, ¿el hombre es amigo de la naturaleza? Yo sé lo que van a decir todos ustedes. No. De manera que ahí establecemos un poquito. ¿Y la ciencia? ¿La ciencia es buena o es mala? Depende, aquí ya establecemos. Vale, entonces tenemos estas premisas de natural sí, artificial menos, naturaleza sí, química poca. La naturaleza es amiga del hombre algunas veces. La ciencia es buena o mala, algunas veces buena y algunas veces mala. ¿Vale? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, pues vamos a entrar os voy a meter en una serie de explicaciones sobre que van a ser muy leves, ¿eh? No se asusten ustedes porque no hayan estudiado nunca ciencias o no se acuerden de lo que estudiaron, porque voy a tratar de ser, no les va a doler nada lo que les voy a contar, ¿vale? Asimilar lo que les voy a contar, creo que no les va a doler. Pero tenemos que hablar de mi tema principal, que es favorito, que es la genética. ¿Qué es la genética? Pues la genética, en una definición formal, pero que tiene ya más de 100 años, dice que es la ciencia que estudia la herencia y la variación. Es decir, estudia por qué los hijos
Se parecen a los padres, pero porque son distintos entre sí, herencia y variación. Para que vean, para que tengan ustedes otra visión de la herencia más molecular, más desde el punto de vista bioquímico, vamos a hacer voy a introducir estos términos. Esto es lo que se llama un árbol genealógico, en el cual, de esta familia, de la familia Simpson, en el cual hay los cuadraditos, el cuadrado de arriba es el padre, este es el padre, Homer, nunca me acuerdo cómo se llama, Homer me parece, esta sería la madre, y estos serían los 3 hijos, un hijo varón y 2 niñas. Eso es un árbol genealógico clásico. Bueno, pues en este árbol genealógico hay que introducir la química, que es una molécula que se llama el ADN, de lo cual están ustedes hartos de hablar, conociendo más o menos lo que dicen, pero esa palabra la conocen ustedes de sobra, ¿sí? ADN. Bueno, el ADN es la molécula que es la responsable de llevar las características de los padres a los hijos, de manera que los padres a los hijos les reparten el material genético que tienen, se lo dan a cada hijo, le dan una parte de su material genético, pero a cada uno de los hijos le da distinto, cada uno de ellos le da distinto. Por eso se parecen a sus padres, porque tienen el 50% en común con cada padre, pero son distintos entre sí porque lo que tienen entre sí, lo que le ha dado a cada uno de ellos es distinto. Aquí está entonces la base de por qué la herencia y la variación. La molécula de ADN fundamental. Química, ¿vale? Ya no es tan mala la química, ¿no? No, se estaban ustedes refiriendo a otra cosa. Vale. Entonces, ADN hay en todas las células, y células hay de 3 tipos. Células animales, células vegetales y bacterias. Pues todas ellas tienen como material genético el ADN. Hay otros organismos que se llaman virus, que tienen, algunos virus tienen como material genético ADN y algunos virus tienen como material genético otra molécula muy similar que se llama ARN, que lo conocen ustedes de sobra, desgraciadamente, porque el virus del SIDA y el virus del COVID tienen como material genético ARN, otra molécula muy similar al ADN, ¿sí? Que en cada célula del cuerpo de cualquier persona hay ADN. Sí. Pero hay un ADN, ¿no?, que solamente viene de la madre, el ADN mitocondrial. Exactamente. No he querido entrar en esa es una circunstancia, pero es cierto. El ADN mitocondrial, la mitocondria es un orgánulo que existe dentro de las células animales o vegetales, que es la bomba para la respiración, es la responsable de la respiración. Y tiene un ADN propio que sí que es verdad que procede solamente de la madre. ¿Y por qué el del padre no entra dentro de...? Porque el óvulo es muy grande y tiene capacidad para tener las mitocondrias, mientras que el espermatozoide es muy pequeño y no entra una mitocondria dentro de él. ¿Es verdad que dice que lo tiene el ADN, que lo tiene el espermatozoide en la cola? Sí. Y al entrar en el óvulo pierde la cola. Claro, porque para lo que le ayuda es para la energía, es... No entra dentro de... No, bueno, eso hay sus discusiones. No voy a entrar en eso porque si ahora le digo la verdad, voy a tener que explorar demasiado. Vamos a quedarnos en que no. Pero muy bien observado, efectivamente. Entonces, dentro de los núcleos, el núcleo, que es el sitio donde están el ADN de estas células, está distribuido en unos elementos que se denominan, ahora lo vamos a ver un poco más, que se denominan cromosomas, palabra que también conocen ustedes más que de sobra y que ya saben ustedes la pinta que tienen los cromosomas, que es esto, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que un trozo de ADN empaquetado, o sea, como comprimido. Cuando tienen ustedes una radiocassette, eso no se lo podía yo decir a mis alumnos, un radiocassette, porque me decían, ¿un radio qué?
La cinta de un radiocassette la pueden ustedes tener de dos formas, o abierta, es decir, si ustedes abren una cinta de esas, la sueltan por allí, pero normalmente lo que está es empaquetado, ¿cierto? Bueno, pues para que se hagan ustedes una idea del empaquetamiento que tiene el ADN, cada una de nuestras células tiene 2 metros de ADN, 2 metros, cada célula. De manera que si contamos con el billón, o sea, 1 millón de millones que tenemos de células por kilo de peso, y ahora multiplicamos por 2, eso a menos que tengáis, os lo dejo que lo hagáis en vuestra casa, los cálculos, pues os dirá la longitud que podría tener si nosotros cogiéramos el ADN de cada una de nuestras células, lo sacáramos, lo estiráramos y lo empalmáramos uno detrás del otro, más o menos podría, mi ADN de todas mis células, si tienen ustedes el valor de matarme y hacer ese experimento, iría y volvería 700 veces al Sol, solo mi ADN. De manera que imagínense lo empaquetado que tiene que estar, y la molécula, lo finita que tiene que ser, pues muy larga, pero muy finita, para que quepa dentro de nuestras células. ¿Vale? ¿Ya están ustedes un poquito asombrados? Sí, ¿a que sí? Bueno, me alegro. Vamos a ir un poquito más para adentro. Nuestro ADN en realidad es como nuestro libro de instrucciones. Es un libro donde está escrito todas las cosas que se hacen dentro de una célula. De manera que normalmente nosotros tenemos el genoma humano, que es el conjunto de todo el ADN de un organismo humano, que es nuestro libro de instrucciones, tiene aproximadamente unas 25.000 instrucciones, es decir, como si fuera un libro de recetas, 25.000 recetas distintas para hacer distintas cosas dentro de las células. ¿De acuerdo? Eso es poquísimo. Eso es poquísimo, pero bueno, ahí está. Pero claro, como si eso fuera un libro de instrucciones, tendría un volumen tremendo, sería un libraco enorme. Para ser más manejable dentro de la célula, está dividido en tomos, es como si fuera una enciclopedia, que es esto que ven ustedes aquí, pero que está dividido en tomos. Bueno, cada uno de estos tomos es un cromosoma. Es como si tuviéramos todo lo que dice el ADN de cómo se debe funcionar, cómo debe funcionar en una célula, si lo tuviera dividido, entonces un trozo, otro trozo, otro trozo, otro trozo, que todo junto daría todo el libro de instrucciones. ¿Me entienden ustedes? Bueno, pues cada uno de ellos, aquí tienen ustedes todos los cromosomas humanos, los que hay, que por suerte el investigador que por primera vez le dio un nombre, tuvo ese día, un día lúcido, y le puso al más grande el 1, al segundo más grande el 2, al tercer, en vez de llamarle cada uno con un nombre que nos liemos, no, el 1, el 2, el 3, hasta el 22. Y luego hay 2 cromosomas muy especiales, que si me deja David que el año que viene venga a hablar con ustedes, a charlarles sobre este tema más genético, pues les contaré lo que son. ¿Qué son los cromosomas sexuales? Que en el caso humano son el X y el Y. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, los que recibimos uno de papá y otro de mamá, y los hombres tienen un cromosoma X que reciben de mamá y un cromosoma Y que reciben de papá. ¿Vale? Y ahí esta es la primera determinación sexual de los organismos, de los humanos. ¿Vale? Una instrucción, un gen, dentro de la célula he dicho que es un trozo, un gen, es un trozo de ADN que rige para una función dentro de la célula. Y esa función, digamos que esa instrucción se representa al final llega a ser una proteína. Las proteínas, el ADN son las instrucciones, la proteína es un elemento que hace algo dentro de la célula. Y les voy a poner algunos ejemplos. Yo he llamado no se llama H así, pero este sería el gen, un trozo de ADN que determina la hemoglobina. ¿Saben ustedes lo que es la hemoglobina? La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno en el cuerpo, ¿de acuerdo?
Eso es, la hemoglobina es una proteína. La insulina, que también conocen ustedes, algunos desgraciadamente más que otros, también es una proteína. A este le he llamado L, esta es la proteína que se llama lactasa. Esta es la proteína que rompe el azúcar principal de la leche, que es la lactosa, la lactasa, rompe la lactosa en glucosa y galactosa. Y eso sí es asimilable por nosotros. Cuando una persona no tiene lactasa o la tiene mal, no es capaz de degradar la lactosa y por tanto se vuelve exactamente, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, entonces, las proteínas en las células hacen todo o casi todo, y ya ahí les he puesto un montón de ejemplos. El colágeno, también conocemos, sobre todo cuando le dicen le falta colágeno y por eso sus rodillas funcionan fatal, ¿vale? El colágeno, los anticuerpos, que son los que también últimamente estamos tan familiarizados, la insulina, la queratina, reguladores, y hay proteínas que son capaces de elaborar cosas dentro de la célula. O sea, las proteínas son los que van haciendo todo dentro de la célula, pero la instrucción para hacer una proteína está en el ADN. Las proteínas, los genes pueden sufrir lo que se llaman mutaciones. Mutaciones son cambios. Los cambios pueden ser un cambio cuantitativo, es decir, que el gen ese fabrique más de lo que es normal, o menos que lo que es normal, o nada, es un cambio cuantitativo, o un cambio cualitativo, que haga que la proteína esté truncada, sea más pequeña, sea no funcional, es como una cosa, un residuo, o que tenga una función nueva. De manera que los genes admiten cambios que se llaman mutaciones, y esas mutaciones dan lugar a una característica de ese individuo distinta, nueva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo tengo una mutación en un gen que determina el color del iris del ojo, que hace que yo tenga unos ojos defectuosos, que nosotros lo llamamos azules, ¿vale? Los ojos azules no son ni más ni menos que el resultado de una mutación, de que hay un gen que está mutado, que da lugar a una proteína que es mutante y que hace que a mí no se me acumule el pigmento ese marrón que tienen la mayor parte, y sobre todo, como si ven ustedes, los animales, muy pocos animales tienen los ojos azules, ¿cierto? ¿Ha visto usted alguna vez, excepto el pobre copito de nieve, algún simio con ojos azules? No. Los perros, a lo mejor los huskies o algunos de esos. En la naturaleza es mucho más corriente que otra cosa. Pero una cosa importante, o sea, yo soy mutante de ojos azules. ¿Quién más es mutante aquí de ojos azules? Solo 3, 4. ¿Quién tiene aquí los ojos azules? ¿Solamente 4? Somos minoritarios. Bueno, pues todos los que tienen los ojos azules, y el año que viene les contaré más cosas sobre él, en cualquier caso. ¿Vale? Vale. Sí, verde se considera más o menos. Es claro, oscuro, y luego ahí hay muchos matices. O sea, lo mismo que las mitocondrias, hay más que contar de todo eso. Por eso estoy incitando a David a que me invite para más cosas, para que contarle a ustedes más cosas. Bueno, la biotecnología... Sí. Bueno, la biotecnología, vamos a ahora entrar en una cuestión también que tiene que ver con el ADN, etcétera, etcétera, que vamos a definirla. Una definición general de la biotecnología dice, la biotecnología es la aplicación técnica que utiliza organismos vivos o compuestos derivados de los mismos para obtener productos útiles para el hombre. Dos circunstancias, dos temas interesantes.
uso de organismos vivos para poder obtener productos útiles para el hombre. Según eso, ¿qué procesos biotecnológicos conocen ustedes? Las vacunas. La insulina, si la utilizamos como se utilizaba antiguamente, ¿no? Sí, el uso de insulina, ¿qué más? Más corriente, más comunes. Están sacando en 3D, ¿qué nos explican? En 3D de las carnes. ¿Las carnes? Vamos a ir más sencillo todavía. Vamos a ir más. Los yogures. Los yogures, sí. Los yogures. Que esté fermentado, o sea, está hablando de la mejoras de, o sea, el uso de, cada vez que nosotros utilizamos organismos vivos para hacer productos por el hombre, es decir, nosotros hemos ido a la naturaleza y hemos hecho cosas como es domesticar animales y plantas, ¿no? Todos los animales y plantas los hemos modificado nosotros ¿para qué? Para que sean útiles para el hombre. ¿Vale? Efectivamente, las plantas y animales domesticados y mejorados son productos biotecnológicos. Como han dicho ustedes, los yogures, la leche, el vino, la cerveza, que me extrañaba a mí que no saliera eso pronto. El vino, la cerveza, el pan, toda la fabricación de pan, vino, bebidas alcohólicas, yogur, queso, salsa de soja, etcétera. Todo eso son procesos biotecnológicos, según la definición esta que es la definición normal. También lo han dicho ustedes, la producción de vacunas y la producción de antibióticos. Bueno, según esta definición, todo es susceptible de manipulación y susceptible de mejora, porque lo que ustedes conocían o lo que conocía nuestra humanidad hace mucho tiempo ya no tiene nada que ver con lo que y en eso vamos a andar un poquito. Vale, entonces, la biotecnología, según eso, es una actividad muy antigua, porque la domesticación de plantas y animales comenzó en el Neolítico hace unos 12.000 años. Fue cuando el hombre, que era cazador y recolector, de pronto encontró que por distintos motivos, muy interesantes todos, que se asentó y empezó, en vez de cazar, a criar sus propias. En vez de tener que ir todos los días, ¿dónde va, Manuel? Pues voy a cazar. Otra vez a ver si hoy encuentran una cosa que no son conejos. Hija, es que lo que hay aquí son conejos. Bueno, una rata. ¿Qué asco? Bueno, pues, ¿y ahora qué? Pues mira, voy a recolectar las vallas, otra vez las vallas de Ayesa del bosque, no traigan más, que ya estoy harta, que son muy ácidas. Y digo, bueno, ¿y por qué no cultivamos las cosas que vamos a comer? Con lo cual nos quedamos en un sitio y en vez de ir todos los días a cazar y a recolectar, pues tenemos todo en nuestro... Esos son los principios de lo que es la domesticación de plantas y animales, que se llama, pues actualmente ya no tengo que decirles a ustedes cómo se llama eso, ¿no? La agricultura y la... Bueno, las civilizaciones sumeria y babilónica elaboraban cerveza y los egipcios también, además de cerveza, elaboraban pan. Y de hecho, muchas soldadas o muchos pagos se hacían en estos dos tipos de productos, en cerveza y pan. Y además, por cierto, David, tengo otras charlas sobre los productos fermentados. Es que todo este tiempo que no he venido aquí me he dedicado a recopilar charlas. Yo también aprendo muchísimo. Bueno, vale. Bueno, y otros procesos tecnológicos también se conocen, el queso, el cultivo de champiñones, hacer salsa de soja, etcétera, etcétera. La biotecnología es una actividad, según esto, muy antigua, pero no es el concepto que tienen ustedes, ¿verdad? Cuando yo les he dicho biotecnología han pensado en otra cosa, no han pensado en la cría de cerdos, ¿no? No han pensado ustedes en eso, ahora veremos. Entonces, ¿y manipulación o modificación genética? ¿Qué entendemos nosotros por eso? Pues vamos a ver. Sería la manipulación o la modificación genética, la aplicación de técnicas científicas para cambiar, mutar el patrimonio genético de un organismo.
Eso sería una manipulación, una modificación genética. Cambiar, mutar el material genético de un organismo para obtener uno que tenga propiedades nuevas. Y la mejora genética, naturalmente, es la manipulación para obtener lo mismo, pero con cualidades que sean nuevas o mejores. Veremos ejemplos. ¿Cómo se mejora genéticamente un organismo en un proceso? ¿Cómo tienen ustedes la intuición, ya que viven tan cerca del campo, que cómo se mejora genéticamente un organismo? Hibridando, ¿no? Exactamente. Se eligen los mejores ejemplares, se cruzan entre sí y ahora se obtienen variedades que tengan una cualidad conjunta de los dos o nueva. También se admite, o sea, seleccionar y cruzar, también se admite como técnica de genética clásica, aceptadas por todos, mutar, o sea, someter. Ya saben ustedes, están hartos, cada vez que le hacen ustedes una radiografía, le dicen a ustedes que esto puede, mire que puede cambiar. ¿Y qué es lo que le están diciendo a ustedes? Que esos rayos X les puede causar a ustedes mutaciones en sus células y las células se pueden volver, aparte de, si no se mueren, las células se pueden volver en cancerosas. Ha cambiado, ¿cierto? Bueno, pues si nosotros sometemos a semillas a rayos X, por ejemplo, o a rayos cósmicos, a lo que sea, un producto químico, podemos conseguir variedades nuevas, cosas nuevas, ¿vale? De manera que mutar, cambiar el ADN para obtener variantes nuevas también es una cosa admisible. Y así se han obtenido todas estas cosas. Esto sería una hibridación de maíz, de trigo y cebada, a partir digamos, de unas originales, entre ellos la espelta, por cierto. La espelta se desechó ya por antigua, por vieja, por poco. La pobre esta vaca, que tiene hasta un monumento, que se hibridó, se seleccionó por ser la que da más leche del mundo mundial, se murió, pero vean ustedes que no siempre el cambio que nosotros pretendemos introducir es beneficioso para el animal o la planta que lo va a sufrir, ¿no? Esta vaca yo no creo que fuera muy feliz teniendo esa ubre enorme entre las patas y cada 2 por 3 viniendo un señor o una señora exactamente, a traerle la leche, ¿no? O sea que todos estos beneficios son, como dije al principio, para el hombre, no para el animal, para el hombre. La oveja Dolly lo que fue es una clonación. Se cogió una célula y se puso en circunstancias para que diera lugar a un organismo nuevo. Lo que se hizo fue una copia, como si fuera un mellizo de su madre biológica, pero es una clonación, eso es distinto. Bueno, aquí ven ustedes una caja de Petri que tiene unas bacterias y ven ustedes cómo hay aquí un hongo que está produciendo algo que está matando a las bacterias. Y nosotros podemos mejorar para que esa eficiencia en que matar a las bacterias sea cada vez mejor. O aquí tienen ustedes, tanto este perro como este perro proceden del lobo, por selección caprichosa del hombre. Y cuando digo caprichosa, porque muchas veces seleccionando cosas que nos gustan, es que a mí me gustan los de las patitas chicas. Bueno, pues todos los perrillos esos que tienen las patitas chicas han sido seleccionados porque les gusta al que fuera las patitas chicas. Esos animales son en realidad enanos. Son enanos, porque no han desarrollado. O sea, seleccionamos mutaciones, en este caso lesivas, porque el animal no creo que fuera muy feliz arrastrando la barriga por el suelo, porque es nuestro capricho, otra vez, variación a nuestra conveniencia. Todas las razas de perros tienen, algunos de ellos más problemas que otros, pero todos son nuestro capricho. El tener uno muy grande o uno muy pequeño es por capricho nuestro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, les voy a poner más ejemplos. Este es el maíz original, que se llama teosinte, procedente de México. Y este es el actual. De este a esto ha habido muchos cruces, muchos cambios, ¿de acuerdo? Seleccionando
de cada cosecha, seleccionando las que tienen las características mejores y cruzándolas por otras hasta obtener cada vez esto más grande. Este es el plátano original, este es el plátano actual. El plátano actual es estéril, no tiene semilla, ¿vale? ¿A que sí? No tiene semilla. Los brotes que salen al lado, cuando un plátano, un arbolito de esto, que no es un árbol, echa su pila de piña de plátano, ¿vale? Se muere. Pero antes le ha salido un hijito, que entonces el que se corta el antiguo y se deja que pero no tiene semilla, por tanto, no se puede, ¿vale? Por cierto, que les reto a ustedes a que piensen cómo se propagan las sandías sin pepita. Ya se lo contaré otro año que me invite David. Y aquí tienen ustedes el fruto estrella de los palacios, que es el tomate. El tomate procede de estos tomatillos silvestres de América del Sur, que es una especie distinta. El nuestro se llama Lycopersicum esculentum y esto es Lycopersicum pimpinellifolium. No tiene nada que ver uno con otro, pero estos proceden de estos pasando por esto. No, y no tienen carne, no tienen nada, eso es los originales. Si van ustedes viendo cosas que es que en la naturaleza no tenían ningún sentido y ahora sí, porque los hemos mejorado. Este fue el tomate que vino de América, que era amarillo, porque lo que no tenía licopeno, bueno, no tenía otras cosas que también contaré la próxima. Bueno, en cualquier caso, ¿saben ustedes cómo se llama, cómo se dice en italiano tomate? Pomodoro, manzana de oro, porque era amarilla, a nadie se le hubiera ocurrido ponerle, si el tomate fuera como el que nosotros conocemos, rojo, pomodoro, sería rosso. ¿De acuerdo? Esta es la zanahoria original, una de ellas. Esto no. Esto es un producto de un laboratorio holandés del siglo XVII. Trabajando en cruzamiento, de pronto les apareció esa zanahoria naranja. Y como la casa reinante en Holanda era la casa Orange, pues les resultó, se lo regalaron al rey le resultó simpático, entonces se lo repartió por todas las casas reales de Europa. Pero esto es totalmente producto de un laboratorio. Cruzando y cruzando, nada de otras cosas que veremos ahora. Cruzando y cruzando, ¿de acuerdo? Y que de pronto aparece una variedad con un color nuevo. Las rojas, esas sí son... Porque me la dieron el otro día y yo, vamos a ver, sí. una chiquitita como tirando a lila. Claro, esto que está aquí, esto que está aquí. Esto que está ahí. Y estos son las chiribías, que también son variedades. Que ahora mismo las ciencias adelantan que es una barbaridad, para que le guste la zarzuela y se acuerdan de aquella conversación. Bueno, los pimientos, por supuesto, ya saben ustedes. Los rojos, los verdes, los amarillos, los grandes, los chicos, los que pican, los que no pican. Toda esa variedad procede de una variedad natural muy pequeña. Entonces se han ido seleccionando lo que nosotros hemos querido. La rosa silvestre tiene, ya lo ven ustedes, 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. Solo 5. Mientras que las nuestras de los jardines las hemos seleccionado porque tienen una serie de muchísimos pétalos distintos, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos seleccionado porque nos gusta. Desgraciadamente, en muchos casos, seleccionando una cosa perdemos la otra, porque muchas rosas que son muy bonitas, pero que luego no huelen. O pasa lo mismo que está el drama que nos tienen ustedes a todo el mundo, aquí a ver si surge algo en los palacios para recuperar el sabor antiguo del tomate. Ahora les contaré después cómo se puede hacer. Bueno, y de manera que todos estos son mutantes que se han seleccionado. De manera que nos hemos rodeado de mutantes, pero es que además nos los comemos y no pasa nada, ¿no?
O sea, la palabra mutante, soy mutante, pues yo soy mutante de ojos azules, pues la zanahoria es mutante de color naranja, etcétera, etcétera. Porque si quisiéramos comer productos naturales, ¿qué tendríamos que hacer? Volver atrás es muy difícil. Mañana quiere usted, dice, yo he escuchado la charla de Isabel, me ha dado un asco horroroso todo lo que es artificial, porque lo dije al principio, yo prefería natural a artificial. A partir de hoy voy a comer solo natural. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Están ustedes muy acelerados, pero productos naturales, que vayan ustedes al campo y lo encuentren y se lo puedan comer. Una valla silvestre, los espárragos trigueros, los nabos no. Las setas, muy bien, también he escuchado, setas, las setas, todo eso son cosas que sí que son naturales. Va uno al campo, la coge, se la come y es natural. Así que ya me van, el que quiera eso es lo que yo he dicho, por favor que mañana coja las cestitas y se vaya a buscar seta o a buscar espárragos sí hay, ¿no? Espárragos trigueros. La daganina también, lo que no se cultiva. Exactamente. Pero, si van ustedes al campo a hacer eso, ¿qué es lo que tienen ustedes que llevar? Un caracho. Bien. Y una cuchilla para cortar las setas que no se deben arrancar. Un libro como este que dice Guía de las plantas silvestres, comestibles y tóxicas. ¿Por qué? Porque muchísimas de las plantas naturales, de las plantas que están en el campo, son tóxicas, tienen toxinas. ¿Por qué? Porque las plantas no se mueven. Los animales, cuando tienen un peligro, se defienden saliendo a todo correr, o escondiéndose o lo que sea. Las plantas tienen que inventar cosas, espinas y sobre todo toxinas, algo que mate al que se lo quiera comer. Tú me vas a comer, pero te vas a enterar. ¿De acuerdo? Que es lo que pasa con las setas, lo que pasa con muchas plantas. Por eso hay que elegir muy bien, porque algunas son tóxicas, y aquí le he puesto el ejemplo. Esto es la amanita cesárea, que es una de las setas más deliciosas, y esta es la amanita faloide, que es una de las más venenosas. Como confundan ustedes una con otra y se tomen una faloide, se mueren. ¿De acuerdo? De manera que hay setas que solo se comen una vez en la vida. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Aquí ven ustedes un caso de domesticación que me encanta, que es el caso de las crucíferas. Todas las crucíferas provienen por manipulación genética clásica de esta planta, que se llama Brassica oleracea. Esta planta, que la encuentran ustedes, un gramago asqueroso, pues es el origen de todo esto, del colinabo, de la berza, del brécol, de la col de Bruselas, de la col y de la coliflor y de las plantas estas que son además de jardín, que son tan bonitas, ¿vale? Entonces, manipulando, en este caso, en el caso de la coliflor, lo que nos comemos, las cosas blancas, son los capullos de las flores. En el caso de la col, lo que nos comemos es la yema terminal de las hojas. En el caso del brécol, el tallo y los capullos, etcétera, etcétera. En cada uno de ellos se ha procurado que engorde algo, o digamos que tengamos más de algo, y en otras de otras cosas. Hojas por un lado, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, cuando vayan ustedes a un mercado, lo que se van a encontrar es todo manipulado por el hombre, ¿vale? Y no pasa nada. De eso a que se están ustedes arrepintiendo de lo natural o artificial, y de natural. Ya está, ¿no? No. Vale, el pescado es un buen ejemplo. Estamos yendo ahora hacia la domesticación del pescado, pero es que somos pocos los que comemos pescado, ¿eh? Los japoneses, los noruegos, los españoles. En el mundo, en Estados Unidos, no se come ni un pescado. Yo he vivido allí 2 años y no se come pescado, para nada, ¿eh? Pero vamos, aparte de eso, ya saben ustedes que se están promoviendo o es pesca de extracción, que es cada vez más complejo, o es piscifactoría, que ya otra vez entrará en lo que es la manipulación. Bueno, otra cuestión que es interesante es que ahora tenemos de todo
todos los días del año, de todo, ¿vale? Pero antes no, antes teníamos la temporada. Yo me acuerdo cuando mi madre hacía el primer gazpacho, porque ya hay tomate, y pepino, y pimiento, etcétera, etcétera. Vale, pero es que además lo que tenemos es una universalización, ¿vale? Porque no todo se ha criado igual en todos los sitios. Aquí tienen ustedes el origen de las plantas que comemos. Realmente, europeo, las crucíferas. Lo demás, las patatas, ya saben ustedes que vienen de Chile, los tomates, etcétera, etcétera, los pimientos, todo esto vienen de América, digamos que se criaron allí y a partir de plantas silvestres de allí se hicieron las plantas que ahora comemos. O sea, antes del descubrimiento de América, o como se llame ahora, políticamente correcto, no había gazpacho. El gazpacho era distinto, en todo caso. Ni siquiera ajo, porque no había tampoco ajo, pan, con un poquito de pan, unas migas así asquerosas, ¿no? En fin, que era, y desde luego de tortilla de patata nada, imposible, ¿vale? Entonces, los orígenes son distintos, pero ahora ha habido una universalización de todas las plantas y todos comemos de todo, y sobre todo ahora, con el guacamole y las cosas estas, también cada vez estamos más en ese plan. También ocurre lo mismo con la domesticación de los animales. La domesticación de los perros es de aproximadamente unos 15.000 años atrás. Parece que es el primer animal que se domesticó, el perro, para ayudarle al hombre en el pastoreo y en el cuidado de las casas. Y después vinieron las ovejas, vinieron las cabras, etcétera, etcétera. Y el último del que se conoce, aquí está puesto el pato, pero el último que se conoce es el hámster, de domesticación. El hámster se domesticó, o el primero doméstico, así que digamos que se dejara manipular por el hombre, pues en los años 50, 40-50. Entonces, todos los animales, y además es muy curioso porque hay animales sin los cuales la historia del hombre sería muy distinta. Piensen ustedes, ¿cómo sería la historia del hombre sin caballos, sin mulas, sin bueyes, sin perros, sin gatos? Sí, me lo imagino, pero el resto de estas cosas no. O sea, hay animales cuya domesticación ha influido también en la historia del hombre. Y eso es muy interesante. A que ya lo de natural, no, ya estamos. Vale, aquí tienen ustedes, hombre, ya yo le he puesto el símbolo de los tomates de los palacios. Bueno, que ya aparecerán otra vez. Bueno, entonces, esto vaya a ir muy rápidamente porque creo que ya los tengo ustedes convencidos que natural, dice, perteneciente o relativo a la naturaleza y conforme a la cualidad o propiedad. Artificial, hecha a mano por el hombre. Silvestre y salvaje, todas esas acepciones, si ustedes las aplican bien, no hay nada natural más que las pocas cosas que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes una sandía natural, original, que tiene unos 50 milímetros, comparado con la actual, que tiene un 80% de... No, la actual tiene un 91% de agua, la natural tiene 80... En fin, ven ustedes una diferencia muy grande. Y les vuelvo a retar, no se lo voy a contar. Cuando me invite, ya no lo voy a decir porque no está. ¿Cómo se reproduce una sandía de las variedades que no tienen pepita? Vale, sigo. La agricultura ecológica. La agricultura ecológica, para introducirlo muy brevemente, la agricultura ecológica la producción es un sistema general que tiene que ver con la gestión agrícola. No tiene que ver con otra cosa más que con la gestión y tiene una serie de normas. Es como si yo me impongo, cuando uno está en una sociedad, se impone una serie de normas. Las normas de la agricultura ecológica pues dicen, entre otras cosas, que está prohibido el uso de pesticidas y químicos y fertilizantes sintéticos, o sea, químicos, está prohibido. Están prohibidos o restringidos
lo que son los antibióticos, solamente para curar enfermedades, no para engordar, que los organismos de los que vamos a hablar ahora, que los organismos modificados genéticamente en el laboratorio no están permitidos, y incita a la rotación de cultivos. En fin, no tengo que contarles a ustedes lo que esto significa. Y con eso, cuando uno presenta todas las condiciones que ponen para darte el sello de ecológico, que es esta hojita verde con las estrellitas europeas, le ponen a uno el sello y ya lo puede uno vender como ecológico. ¿Sí? Cuando lo cuento, espero que alguien de aquí me cuente que si eso lo que estoy diciendo es verdad o no, porque ustedes conocerán mejor que yo eso, muchos de ustedes. Es solamente un sellito. Si yo, por ejemplo, tengo un huerto que cultivo de forma ecológica, pero no por gusto, sino porque es tan chico que voy a hacer, pues, si estoy aburrida, pues quito las malas hierbas con las manos, que es lo que se hace, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo calificarlo de ecológico, porque no tengo el sellito. Solamente los que tienen sellito. Sí, dígame. Lo relativo a lo ecológico que estás diciendo, por ejemplo, el abonado de la planta. Tiene que porque ser. no puede ser químico, pero fuera ecológico. Claro. Si una planta, por ejemplo, necesita potasio y lo coge del suelo, o necesita potasio y le echas un abono químico, la molécula de potasio es la misma. Vale, ahí estamos de acuerdo, pero no se puede echar, tiene que ser con una fuente que sea natural, pues la caca de caballo, lo que sea. Yo no voy a discutir. Yo creo que la agricultura ecológica es una agricultura, yo digo, de subsistencia, cuando uno no tiene productos que echarle porque no tiene dinero para comprarlo y tiene que echarle estiércol, por ejemplo, o de opulencia, cuando uno ya tiene tanto que lo que quiere es algo especial. Pero los estudios que hay científicos de si es mejor, si es peor, si tiene más alimentos, menos alimentos, no son concluyentes. No son en principio mejores, ni tienen más alimentos, son, eso sí, eso lo comprueban ustedes, más caros. Pero vamos, lo que quiero dejarles claro es que lo de que sea ecológico no es una cualidad que tenga, es simplemente que se le han aplicado una serie de actividades, de normas, y que pues lo cumple, la hojita verde, ¿de acuerdo? Pero no tiene nada que ver con que sea natural o que sea... No, es que yo no como ecológico. Vamos, como lo que yo no me da una garantía el comprar. No me da una garantía el yo ir si yo voy a una tienda y me ofrecen productos ecológicos y productos, yo cojo lo que me resulta más conveniente para mi bolsillo y luego lo que veo que no está picado, porque muchas veces, bueno, esto es muy largo, pero yo... Entonces, la agricultura ecológica, muy minoritaria, y ya digo, para mí, de subsistencia, es decir, solo los cultivan las personas que o tienen mucho tiempo como yo, o no tienen recursos para echarle fertilizantes o echarles lo que sea, y tratar los insectos, etcétera. O de opulencia, el que tiene dinero y dice yo soy más chula que nadie y me voy a gastar el dinero en estos tomates chiquititos porque son ecológicos y a mí me saben de maravilla, claro, porque previamente ha salido de tu bolsillo. Eso te sabe mucho mejor, ¿verdad? Cuando es caro, mejor. Como dije antes, cuando uno dice biotecnología, no piensa en lo que yo he definido antes como biotecnología, el producto del hombre, sino, piensa en otra cosa, no piensa en la mejora vegetal, no piensa en las mejoras vegetales, no piensa en los cruzamientos para hacer algo mejor, no piensa en eso. Cuando piensa en biotecnología uno piensa en laboratorio, ¿verdad? Algo que ha tenido que pasar por el laboratorio. Bueno, ahora ¿qué entendemos por qué definición tiene actual o de una manera más estrecha, más moderna, la biotecnología? Sería esta que dice ahí, uso de técnicas de ADN recombinante, o sea, uso de ingeniería genética para modificar organismos vivos con el fin de obtener productos útiles para el hombre. El fin es el mismo, pero la metodología es distinta. Usa ingeniería genética. ¿Y qué es la ingeniería genética? Voy a tratar de explicárselo a ustedes. Para explicar la ingeniería genética,
Voy a usar un símil. Imagínense ustedes que una célula es una fábrica de bicicletas, ¿vale? Entonces, dentro de la dirección de esa fábrica de bicicletas hay una serie de libros, de tomos, que contienen las instrucciones, ya van ustedes hilando con lo que he dicho yo antes, ¿no? Las instrucciones para hacer todo lo que hay en la fábrica. O sea, tienen la fábrica y un sitio central donde están las instrucciones para hacer todo dentro de la fábrica. De manera que cuando se quiere hacer un volante de una bicicleta, un manillar, lo que se hace es que se escoge el libro que tiene la instrucción de cómo hacer un manillar, eso se saca de la dirección, se entrega a los operarios y se hace una copia en papel malo, se le entrega a los operarios y los operarios, leyendo esa instrucción, hacen lo que sea. Eso es lo que les acabo de contar yo antes de las modificaciones, ¿no? O sea, es el ADN el que tiene las instrucciones que, trasladado la información a otras moléculas, se fabrica cada uno de ellos, cada instrucción fabrica una proteína, ¿vale? De manera que con ese proceso de sacar la información, llevarla a los operarios y que los operarios fabriquen los elementos, se fabrican pues bicicletas, se fabrican las propias fábricas nuevas, se fabrican las fotocopiadoras y se fabrican los operarios, todo, ¿de acuerdo? Entonces, todas las instrucciones en el libro original y allí se van sacando la información para hacer cada una de las cosas. Vale. ¿Cómo se modifica un organismo mediante ingeniería genética? Digamos que ahora queremos convertir esa fábrica, en vez de que fabrique bicicleta, que fabrique tándem. Ya saben ustedes cómo son tándem. En vez de para una persona, pues para 2 o 3 personas. Lo que hay que hacer es que se coge una fábrica de bicicletas, se extrae el material genético, para más facilidad se corta en trozos, se selecciona aquella instrucción que dice cómo hacer un elemento de la bicicleta, se cambia y eso se introduce en otra fábrica una fábrica de bicicleta, porque esta ya la hemos destruido, le hemos sacado su material genético y fabricará entonces tándem. ¿Por qué? Porque hemos modificado una instrucción que decía cómo hacer un manillar y ahora dice cómo poner 2 manillares, de cómo hacer un chasis para una persona, cómo hacer un chasis para 2 personas. De manera que ahora en la bicicleta nueva tiene una serie de cambios que son un chasis para 2 personas, 2 manillares, 2 juegos de pedales, 2 sillines, etcétera, etcétera. Lo hemos sacado, modificado en el laboratorio y vuelto a meter en una original, ¿de acuerdo? Eso sería un organismo manipulado mediante ingeniería genética. Lo siguiente, ¿qué pasa? Claro, yo esto es lo que puedo elaborar y lo que puedo pensar con una fábrica que está haciendo lo mismo, que hace bicicletas. Pero si yo quiero que una fábrica tenga algo nuevo, por ejemplo, yo quiero fabricar una bicicleta que tenga faros. En ninguna fábrica de bicicletas voy a encontrar yo una instrucción para hacer faros. ¿De dónde lo busco? De una fábrica de coches. Me voy a una fábrica de coches, extraigo el material genético, selecciono la instrucción de cómo hacer un faro y se lo introduzco a la fábrica de bicicletas. Ahora sí que estoy haciendo yo una cosa que se llama transgénesis. Estoy trasladando información genética desde un organismo que es una fábrica de coches a un organismo que es una fábrica de bicicletas. Y ahora esa fábrica fabrica faros o fabrica bicicletas con faros. Entonces, este organismo, que tiene un gen procedente de otro organismo totalmente distinto, es lo que se llama un transgénico. Bueno, aquí tienen ustedes una lista de transgénicos en uso, que estamos consumiendo. Por ejemplo, la insulina. ¿La insulina de dónde se extraía? Antes de que hubiera todas estas moderneces. ¿Saben ustedes cuando había un diabético, de dónde se sacaba la insulina para inyectarle a un diabético? No vale decir que se mataba a un vecino y no. Que se le extraía el páncreas, no.
¿De dónde se salía? ¿Eh? De la sangre de los caballos. De lo- de un caballo, más bien de vaca y de cerdo, mayoritariamente. ¿Qué problema tiene inyectar insulina de cerdo en una persona? De acuerdo, combate la diabetes, pero es una proteína que es distinta, no es propia de esa persona, con lo cual su sistema inmunológico la detecta y la ataca. De manera que cada vez habría que añadir más insulina cada vez de cerdo, aparte de lo que era extraerlo de un animal vivo, etcétera, etcétera. Bueno, muerto ya, pero ¿vale? Solución: extraigamos el gen, la instrucción de cómo hacer insulina humana de células humanas, no de personas, de células humanas. Extraigamos la instrucción para hacer insulina, introduzcámosla en una bacteria y que ahora la bacteria fabrique insulina humana. Fíjense qué fácil. Pues así se fabrica toda la insulina que actualmente se consume en el mundo. Y nadie, aun siendo muy ecológico, negaría a pincharse o a pincharle a su hijo insulina transgénica, que es la que consumimos o la que consumen todas las personas que son diabéticas. El cuajo líquido, el que sepa hacer queso, ¿alguien aquí sabe cómo se hace el queso? Pues no me digan ustedes que no saben cómo hacer queso, venga. ¿Alguien aquí ha hecho queso o ha visto hacer queso? Venga, se saca el cuajo de la leche. Limón. Vinagre. Yo creo que no se hace así mayoritariamente, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se corta la leche? Perdón. ¿Cómo se corta la leche? Claro, con el estómago de un chivito o de una ovejita, con lo cual uno tiene que tener ahí donde se produce el cuajo de la leche, que es una proteína, se tiene ahí, y cada vez que se hace queso hay que coger la tripita del animal y ponerla allí cuando ya deja de funcionar porque ya no tiene más de esa proteína, que se llama quimiosina, pues se mata otro chivito y eso es continuo. Ahora se hace así. Un cardo, hay también un cardo, pero la mayoría no usa el cardo. ¿Qué usa? ¿Alguien ha ido a una farmacia a comprar cuajo químico? Cuajo químico, claro. ¿Qué es el cuajo químico? Pues es la sustancia fabricada por un organismo que no es el suyo natural. Otra vez, ¿cómo se hace el cuajo, digamos, el cuajo para cuajar queso? Normalmente, pues, se coge células por ejemplo, de chivo, se extrae el gen que fabrica la quimiosina, se introduce en bacterias, lo mismo que la insulina hemos dicho, pero para fabricar cuajo. Y ahí tienen ustedes, cuajo líquido, como las proporciones en que hacerla, y ya está. Este es cuajo biotecnológico. Cuando uno va a la farmacia y lo que encarga es unos polvitos o el cuajo químico, lo que está encargando es eso, procedente de bacterias a los que se le ha introducido el gen del cuajo animal. Ahí tienen ustedes otros casos, por ejemplo, cómo hacer hamburguesa de vegetal. A la hamburguesa vegetal se le echa una sustancia que se llama hemoglobina, que es una hemoglobina vegetal, que es roja, y eso sí que por ahora yo no tengo nada. Bueno, las papayas, por ejemplo, todas las papayas que compren ustedes de hawaianas, que son muchas de las que se venden, son todas transgénicas, todas, porque hubo una plaga de un virus, que ven ustedes ahí la papaya atacada por el virus, y entonces se hizo una planta transgénica que fabricaba un antivirus muy potente, y entonces
papaya, toda la papaya hawaiana actualmente es transgénica. Plantas que resistan plagas. Aquí tienen ustedes 2 campos de maíz, ¿me parece que? Sí, de maíz, que uno de ellos es transgénico, produce una proteína que ataca a un gusano, a una oruga del maíz, y claro, como esa planta fabrica su propio insecticida, el insecto no lo ataca o lo ataca menos. ¿De acuerdo? Planta resistente a insecticidas. Este tomate que ven ustedes en medio es el famoso tomate Flavor Saver. Es un tomate que se hizo hace bastantes años, en los años 90 y pico, en el que era un tomate que duraba mucho más desde que se recogía hasta que se ponía pocho, duraba muchísimo más. Y eso, como supongo aquí, pues a alguien de aquí que críe tomate se le hará los ojos chiribitas. Ya no está en el mercado no por cuestiones que hubiera ningún problema, sino porque el público en general lo rechazó. Y ahora veremos un poco el papel que tiene el público en el rechazo, en la aceptación. La piel muy dura, ¿no? No duraba mucho tiempo, pero tiene una piel... No. Bueno, aquí lo normal es que los tomates que no son comilfo, ¿no? se maduran en cámara, ¿no? Y llega un momento en que se le echa, ahora mismo, etileno, ¿no? Y se acelera la... Vamos, bueno, hombre, no, por supuesto. Anda. Bueno, en cualquier caso, es una práctica que es normal, pero lo que tenía era una vida más larga. Desde que se recogía hasta que se consumía, permitía que hubiera más días sin que se pochara. Ahí tienen ustedes una que es muy interesante y que ven ustedes, 2 manos, una tiene arroz blanco, que es el normal, y el otro tiene un arroz amarillo, que le llaman arroz dorado. El arroz dorado lo que tiene es betacaroteno. El betacaroteno es el precursor de la vitamina A. Las personas que no toman betacaroteno, que son todas las cosas, todos los alimentos que tienen color naranja o amarillo, no pueden fabricar vitamina A, porque eso es, como dijéramos, la base, ¿vale? ¿Eso qué pasa? Pues en Asia, en aquellos países muy pobres, en los que mayoritariamente la alimentación está basada en arroz. Si no comes, lo complementas con algo, pues ocurren cegueras con mucha facilidad. Las personas se vuelven ciegas. Eso es, además, una proporción, una cantidad de gente enorme, ¿vale? Entonces se inventó este arroz, el arroz dorado. El arroz dorado, que es un arroz con betacaroteno, que ahora está sembrándose en Filipinas. No está producido en una empresa, no tiene patente para los agricultores pobres, pero cuesta mucho implementarlo por la resistencia, sobre todo europea, a este tipo de tecnología. Bueno, ya he puesto ahí un salmón, 2 salmones, el más grande es transgénico porque tiene una hormona del crecimiento que es más activa que la del normal, y así tiene usted. No hay demasiados productos transgénicos en el mercado, hay muchos, porque la fantasía es tremenda, cada uno puede pensar en su problema. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, el tomate que está a la derecha del todo, ese es un tomate que lo que hace es que el estoma de las hojas, el estoma que es el agujerito por el que entra y sale los gases de las plantas, se cierra en un momento. Cuando hace mucho calor, se cierra, con lo cual está protegiendo del calor al resto. Exactamente. Pues tiene eso. Y ahí eso tiene una particularidad muy interesante, que, bueno, la patata que hay arriba es una patata que no se pone negra. Hay manzanas y patatas que no se ponen negras, no se ennegrecen con el oxígeno. Si saben ustedes, cuando abren una manzana, lo normal que si deja pasar unos dedos ya está todo mal. Y la patata también. Bueno, pues esta tarda más en ponerse negra porque está manipulada. Y ahora viene una cuestión que es interesante, que se ha mencionado antes. Estos 2 productos, que esta patata que no se ennegrece o el tomate que se le cierran, que es resistente al calor,
están producidos por una tecnología que no es transgénica, también es biotecnológica, pero no es transgénica, que es lo que ha mencionado anteriormente, que es CRISPR. Digan ustedes conmigo, CRISPR, CRISPR, viva el CRISPR, viva el CRISPR. CRISPR, ¿vale?, que tiene su origen en un español, Francis Mojica, una persona encantadora, un investigador muy importante que lo descubrió el fenómeno en una bacteria, y él sigue estudiando su bacteria y le siguen pasando por el lado los premios de Princesa de Asturias, los premios Nobel, etcétera, etcétera, basado en su descubrimiento, que lo están explotando otras personas, porque la técnica de CRISPR, que la contaré cuando David otra vez, esa técnica es muy potente porque lo que hace es lo siguiente. Si seguimos con nuestra fábrica de bicicletas, es que nosotros antes lo que hacíamos para hacer la manipulación, sacábamos el gen de su organismo original, lo modificábamos o lo que sea y lo metíamos en otro, por eso era transgénesis. Pero esto lo que hacemos es que metemos la maquinaria de cambiar la molécula de ADN con todas las instrucciones, la metemos dentro de una célula. Y esa célula ahora, según la instrucción que le demos, cambia una instrucción, la añade una instrucción nueva, quita una instrucción, y eso le llamamos edición genética. Cuando escuchen ustedes hablar de modificación por edición genética, quiere decir que no es que se haya sacado el gen fuera, es modificado y vuelto a meter, sino que se ha metido la maquinaria para que esto se haga dentro de las células. Ahora hay ya, por supuesto que esto tiene una aplicación no solamente en agricultura, sino también clínica importantísima. Ahora mismo están en prueba, muy interesante, hay una enfermedad de degeneración de los ojos, que es no sé qué de Leber, Sí. El síndrome de neuropatía de Leber. Neuropatía, gracias. Neuropatía congénita de Leber, que inyectando todos los elementos para que esa instrucción se arregle, que está mal, inyectándola en los ojos, se está curando. Y la eficiencia, que lo he leído, la última que he leído es de... No está, porque está en clínica, todavía está en clínica, pero los resultados son maravillosos. Lo mismo que puede hacer muchas otras cosas. Entonces, ven ustedes que la tecnología es distinta a la transgénesis, pero no deja de ser manipulación genética. Vale. Entonces ahí le he puesto los métodos, o sea, uso de mutágenos o uso de mutaciones para producir, vamos a decir, desde una manzana pequeña, cambiarla para que sea más grande, eso como un ejemplo, ¿no? Otro tipo de modificación es los cruzamientos de dos especies. Me falta ahí arriba la letra, el cruzamiento, de manera que si ahora cruzo yo una manzana que sea grande, pero más insípida, con una pequeña, pero más que sabe mejor, y obtener una que tenga las propiedades intermedias, eso lo hemos hablado. La transgénesis lo hemos hablado, sacar el gen, modificarlo y volverlo a meter, y la edición genética, que es meter la maquinaria dentro, es como cuando se mete dentro de una persona, se le meten algunos submarinitos que hay para que vaya monitorizando, pues lo mismo. Todas esas. Vale. Y ahora vamos a la última parte que yo quería tratar con ustedes, brevemente para ponerle la semillita de que piensen. El uso de los organismos genéticamente modificados genera polémica, no en cuanto a sus usos terapéuticos. Nadie que diga que esta tecnología va a dejar de curar, no se va a implementar porque es transgénica. Yo no me pincho insulina transgénica. Pues muérete, porque ahora mismo no vas a conseguir que alguien done su páncreas para dártelo, ¿no? Pero muchas en cuanto a alimentos derivados de organismos transgénicos. Ya saben ustedes, están los ecoterroristas, los que impiden, que están en contra, y luego están los dos campos, están muy enfrentados. Ahí ven ustedes una imagen
destrucciones de campos con transgénicos, campos experimentales de transgénicos porque no querían gente, sobre todo, por ejemplo, gente de Greenpeace y todo eso, que son muy activos, tienen un lobby muy potente en la Unión Europea. Pero también están los otros, que es mentira. O sea, la otra visión que dice, hay como un ecologista, un oponente de la modificación genética, y dice, ¿tú sabes lo que esta porquería te puede hacer? Y le dice el niño, sí, mantenerme vivo. Eso es mentira. No nos va a mantener, o sea, los transgénicos no nos van a salvar, ni los organismos manipulados genéticamente nos van a salvar del hambre. El hambre es otra cuestión, es una cuestión que es política y es una cuestión que es económica. Entonces, que no nos digan que lo que va a hacer los transgénicos, lo que va a hacer la biotecnología es salvar al mundo y eliminar, pero sí va a ayudar si tenemos algo, y de hecho, desde hace 10, 15 o quizás más años, se está en el mundo, se están haciendo cargo, como hay mucha controversia, Europa es una burbuja de que no quiere sembrar transgénicos, aunque tiene, digamos, autorizado la siembra de transgénicos, porque está todo comprobado que no pasa nada, que están todos, no quiere sembrar transgénicos, pero compra transgénicos, ¿vale? Por ejemplo, el algodón. El algodón, los billetes de euro están hechos de algodón. ¿Español? No. ¿Americano? Sí. ¿Indio? Sí. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Y por qué es más barato? Porque se producen con una tecnología, una biotecnología muy avanzada. De manera que se está perdiendo. Entonces, ¿por qué no se siembra el algodón? Porque la decisión de sembrar o no sembrar algo en un país europeo es política. De manera que si un político no quiere, pues no se siembra. Por ejemplo, en Francia prohibieron ciertos productos, un maíz. El único maíz que se siembra en Europa es el MON 810, que es un maíz forrajero, transgénico y forrajero. Ese es el único producto transgénico que se siembra en Europa. ¿Y dónde se siembra? En España y en Portugal. En ningún otro sitio se siembra. Con lo cual nosotros estamos importando productos transgénicos, sobre todo soja, porque la soja, prácticamente toda la que se produce en el mundo, es transgénica. Estamos importando soja, pero soja sin que no sea transgénica hay poquísima, insuficiente absolutamente para que vivamos y con la cantidad de soja que se utiliza para alimentación animal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, Europa en eso está siendo absolutamente única en el mundo, en el sentido de que, por un lado, es la única que está sembrando MON 810, que es un maíz forrajero, que lo que es resistente, que es resistente a un gusano de esto, a un taladro, exactamente, el taladro. Un caso más sangrante. En la Universidad de Córdoba, que es muy potente en agronomía, allí han fabricado un trigo sin gluten. Fíjense lo que eso supondría en el mundo. Bueno, pues el boicot ha sido tanto que ya se han ido a Estados Unidos. No están probando, las investigaciones las están haciendo en su laboratorio allí, escondiditos en Córdoba, pero lo que es las pruebas en campo y todo eso, lo están haciendo en Estados Unidos. La pregunta, nos hacemos las preguntas, ¿pueden ser dañinos para la salud y los consumidores? ¿Pueden dañar al medio ambiente? ¿Pueden crear injusticia hacia el pequeño y mediano agricultor o hacia los países en desarrollo? Estas son preguntas que son lógicas de hacer. Y la cuestión es que las administraciones tienen que contestar a todas ellas que no, hacer comprobaciones de todo tipo para que la respuesta sea no. No es dañino, este producto no es dañino para la salud, no es dañino para el medio ambiente, tienen que responderlas. Pero las preguntas hay que hacerlas, pero no negarse antes de eso. Bueno, para que vean ustedes diferencia, el 70% más o menos de la soja que se siembra en el mundo es transgénica. De manera que conseguir
soja no transgénica o bien en un país en desarrollo que no pueden permitírselo. El 80% del algodón es transgénico, no el nuestro, ¿eh? A nosotros no nos permiten sembrar. El 32% del maíz o el 30% de la cánola, de la colza. Y en el mundo se siembran 200.000 millones de hectáreas de productos transgénicos. En el mundo. En Europa, 70.000. Fíjense qué ridículo, qué diferencia más grande cuando es un país, cuando somos un grupo de naciones que podíamos tener un potencial. Por eso, cuando llegan crisis alimentarias en un sitio y en otro, pues nos comen por las patas, nos comen vivos, ¿no? Entonces, voy a ir en esto, posibles causas de por qué el ciudadano es reticente. Si ustedes van, eso me gustaría que alguna vez se hiciera aquí, cuando le preguntan en un público en general, ¿usted comería tomates que tengan genes? Y hay gente que dice, no, por Dios, no. Los palacios, bueno, no tengo yo tomates buenos para tener que comer tomates con genes. Y ustedes ahora, después de lo que yo les he contado, ¿qué dirían? Porque lo comemos a Todos los seres vivos tienen genes, porque si no tienen genes, es que no puede ser, no existe. No, es que lo tenemos, es que si no lo tenemos es que es como una cáscara vacía, ¿no? Entonces, esas preguntas entonces, además, las vacas locas y otras crisis a la biotecnología, pues cuestionan mucho al recelo ciudadano. Bueno, eso lo voy a pasar. La población agraria, aquí no pasa eso, pero que está cada vez, o sea, los consumidores están cada vez más distanciados del campo. Yo no sé si mis alumnos saben de dónde viene, qué significa ordeñar una vaca o de dónde vienen las plantas que comemos, ¿no? Entonces, si le preguntan ustedes a un niño, lo más normal es que diga de dónde viene, del tetrabrí. ¿Y el tetrabrí de dónde viene? Del supermercado. Y el supermercado y el tetrabrí. No, hay un desconocimiento, parecido al que yo les he planteado a ustedes, que espero que es que haya muchos que se hayan callado cuando les he preguntado si alguien ha visto alguna vez hacer queso. No me puedo creer que en una... Ya sí, tú has sido la única que ha levantado y ha dicho que sí, pero no me lo creo, que seguro que ustedes han visto hacer, aunque hayan entrado, ¿vale? Luego, apología de lo natural, que eso ya lo he tratado, apología de lo natural, ¡ay, natural! Aunque ya no piensan ustedes igual que al principio. No, espero que no, ver muchas caras diciendo que no. Bueno, apología de lo natural, y aquí les pongo un ejemplo. Cuando dicen naturaleza o química, les he dicho. Y han dicho ustedes, naturaleza. ¿Ahora están ustedes convencidos de eso, naturaleza o química? Somos química, es que somos química. Entonces somos todos productos químicos que interaccionan entre sí unos con otros. Y cuando dice el Punset, dice es natural 100%, que dura 15 días. ¿Qué pan es natural y dura 15 días? Por cierto que él, ¿saben ustedes qué profesión tenía? Aparte de, sí. ¿Qué profesión tenía Punset? Era divulgador científico, pero ¿qué le daba a él? Era economista. ¿Vale? Entonces, un ejemplo aquí de química. Miren, esto es la fórmula química de algo que está elaborado en Canarias. Y dice ingredientes, agua, 75%, azúcares, tal, aminoácidos, treonina, cisteína, ácidos grasos. Química. ¿Saben ustedes esto qué es? Un plátano. Composición química de un plátano. Y lo mismo se podría hacer con uno de ustedes, si se deja. Bueno, miedo de las empresas, la cuestión de la etiqueta, porque se etiqueta y no se etiqueta, miedo a las empresas que como tiene mala fama, pues entonces alguien rechace un producto porque diga que esto contiene un producto, un maíz o lo que sea, modificado genéticamente. Ya con eso la gente se echa para atrás.
ven ahí los etiquetados, los pros y los contras de los etiquetados. Pero bueno, ya eso también decimos que yo creo que estamos todos bastante concienciados de tratar de comprar cosas en las que no se haya explotación infantil por medio, ¿no? O sea, que eso estamos bastante concienciados. Y aquí miren ustedes una cosa, este es el problema de las etiquetas, y eso solamente les quiero una pequeña gotita. Leche fermentada con L-Casei, esto es lo conocen ustedes de sobra, ¿no? El Actimel, que dice, ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario. 6 natural azucarado, ¿vale? Entonces, dice, con vitamina B6, con L-Casei, ¿qué creen ustedes que ayuda al sistema inmunitario? ¿Qué es lo que ayuda al sistema inmunitario? Según el L-Casei, ¿no? El Lactobacillus casei. Pues no. Lo que ayuda es la vitamina B6. De manera que a cualquier cosa potingue que pongan ustedes y le echen vitamina B6 de bote, ya eso ayuda al sistema inmunitario. Pero les están ustedes mintiendo, porque les están vendiendo un producto carísimo que lo único que sirve es para rascarles a ustedes el bolsillo. ¿Y dónde pone eso que les he dicho a ustedes? Pues lo que dice es, miren ustedes, aquí ven ustedes, estos son gotitas que salen, ¿ven? Aquí una gotita, pero fíjense, aquí hay un asterisco. Si se van ustedes a la parte de atrás de los yogures, ese asterisco dice, demostrado científicamente que la vitamina B6 ayuda al sistema inmunitario. Es la vitamina B6. Y así cualquiera, o sea, eso que dice, yo es que me miro todas las etiquetas. Pero la mayor parte, no. El Actimel es el Actimel y todos los equivalentes, esos son productos que son para personas que están enfermas. Eso no se debe usar. Y además lo dice, no usar más de 15 días. No. Sí, por ejemplo. Activia es igual, sí es igual. Ahí está. El Danacol, si tienes colesterol, Danacol. Si tus huesos están débiles, Dencia. Actimel, no tienes defensa. Todo eso es mentira. Su cuerpo está sano. Un plátano tiene más vitamina B6 que 2 Actimeles. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Nos están metiendo la mano en el bolsillo y engañando. El tema de las etiquetas es muy gorda, pero no está en nuestro... Bueno, y luego mensajes publicitarios muy fuertes, ¿no? Aquí tienen ustedes, les he puesto la Sociedad Antivacuna, que esto lo han conocido ustedes últimamente, no sé si han visto esta imagen, pero cuando Jenner empezó a vacunar a la gente, y como era vacuna, porque saben ustedes por qué se llama vacuna, ¿no? Se extraía de la vaca, ¿eh? Se extraía de la vaca que había sufrido una enfermedad que era naturalmente la enfermedad equivalente a la humana, pero en vaca, y eso inmunizaba contra lo normal. Pero ellos decían, si Jenner inyecta producto de una vaca, pues salen vacas en los brazos, salen cuernos, etcétera, etcétera. Y así se fundó la Sociedad Antivacuna. Bueno, y luego el desconocimiento y el grado de información sobre estas nuevas tecnologías, que es por lo que yo estoy aquí. Yo lo que quiero es que ustedes se informen. Yo les hago la introducción y ustedes se informan de todas estas cosas. Lo piensan, lo que ustedes acepten bien, lo que no, pues no. Y le preguntan a alguien que sepa, sobre todo a alguien que sepa del asunto. Bueno, y aquí traigo yo, esto lo cuento aquí porque ustedes son más jóvenes que yo algunos y otros más o menos igual, pero lo que le está pasando a Europa con todas estas cosas es un poco la fábula de Iriarte de los 2 conejos, que no sé si se acuerdan ustedes, y se la voy a leer. Dice, por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De una madriguera salió un compañero y le dijo, tente, amigo, ¿qué es eso? ¿Qué ha de ser? Responde, sin aliento llego, 2 pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro, por allí los veo, pero no son galgos. Pues, ¿qué son?
Podenco. ¿Qué? ¿Podencos dice? Sí, como mi abuelo, galgos y muy galgos, bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo que podenco. En esta disputa llegaron los perros, pillan descuidados a mis 2 conejos. Los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa, llévense este ejemplo. ¿Vale? Entonces, ya les ponía cosas curiosas, pero este es mi mensaje final. Cuando ustedes vean algo que les suene sospechoso, estas 3 imágenes son verdad o son mentiras. Lo que ven ustedes arriba, eso es una seta que se llama Clatrus ruber. Es una seta. Y es verdad. Esa la hice en mi jardín. Sí, una seta. Es una seta. Bueno, los que me están escuchando no lo tienen. Es de la misma familia de una seta que se llama Phallus impudicus y que tiene toda la pinta de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero además huele muy mal y atrae a muchas moscas. Está lleno de moscas. Si buscan ustedes una foto en internet de Phallus impudicus, se encontrarán una foto de eso con muchas moscas. Y esto es una familiar, más bonito, pero huele igual de mal. ¿Y lo que hay en medio qué es? Es una araña. ¿Y lo otro? No. ¿Ustedes creen que ese ser existe? ¿Cómo se ha obtenido? Miren la oreja esa. No. Photoshop, claro, es un montaje de Photoshop, ¿vale? Entonces, cuando duden sobre una de estas imágenes, algunas de las cosas que yo les he contado y que les cuenten a ustedes, verdad o mentira, información y criterio. Sentarse, leer de fuentes dignas, de fuentes que ustedes confíen y tener un criterio y propio que sea ojalá que sea lo más acertado posible. Y muchas gracias por vuestra atención.